Y como bien lo decía la nota, es uno de los cereales más consumidos en el mundo, el segundo más cultivado por detrás del maíz y un infaltable en las mesas. Hablamos del arroz, el cual ha mantenido un sostenido aumento en su precio, pero no solo el arroz ha experimentado alzas, el pan y las verduras afectadas por las heladas tras las lluvias, y así además suma y sigue el aumento del valor en varios alimentos. Sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, dio a conocer sus últimas cifras oficiales del índice de precios al consumidor, el IPC, el cual registró una variación mensual de un 0,5%, motivada principalmente por el alza de precios en alimentos y en bebidas no alcohólicas. Pero, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? ¿Qué pasará con los precios este invierno? Bueno, eso y más lo vamos a conversar con Héctor Osorio, director de extensión del Centro de Finanzas Empresariales de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, un gusto en saludar. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Primero que todo, preguntarte, el alza en los alimentos, como por ejemplo el arroz, el pan y algunas verduras, ¿a qué se debe principalmente? ¿A un tema estacionario, de clima, o responde a otras Te cosas? diría yo que sí, te diría que hay dos elementos fundamentales. En el caso del arroz, y probablemente a partir del arroz otros granos, tenemos un tema estructural, un tema que dice relación con lo que está pasando en Oriente, específicamente en India. India prohibió la exportación de granos y de arroz específicamente, y es la nación que produce la mayor cantidad de este bien en el mundo. Al generar esa restricción en la exportación, genera un efecto en todos los mercados que van sucesivamente incorporando el efecto en sus mercados locales. ¿Qué nos pasa en Chile? En Chile producimos un tercio del arroz que consumimos, el resto viene fundamentalmente de Argentina, nación que ha experimentado dos ajustes importantes. Primero, una corrección en los valores internos, y segundo, una situación de sequía que también ha afectado su producción. En términos simples, el arroz se ha vuelto un bien más escaso, y ante un bien más escaso lo natural es que el precio se ajuste al alza. Por el lado de las paltas, el fenómeno es algo distinto. Si bien está condicionado por ciertos efectos climáticos, lo que observamos en las paltas es que se han convertido en un bien casi de primera necesidad. Los chilenos consumimos mucho este producto. En términos técnicos decimos que la demanda se ha vuelto más inelástica. Esto es que ante cualquier precio no dejamos de consumir, seguimos consumiendo y estamos dispuestos a pagar ese mayor precio. Diría que son fenómenos distintos que, si bien se relacionan, como todo en economía, el efecto tiende a ser eso como límites, como efectos extremos. Y entre medio, producto de que el grano, de que el trigo, por ejemplo, es un sustituto del arroz, también hemos experimentado un mayor precio en el pan fundamentalmente, y las verduras, como tú ya lo decías, están fuertemente condicionadas por los fenómenos climatológicos que hemos enfrentado en los últimos meses. Doctor, ¿a qué se debe esta negativa de la India de seguir exportando arroz? Probablemente tenemos que tomar conciencia de que la India está en un fenómeno político muy importante. Modi está queriendo ser reelecto y probablemente va a ser reelecto, pero está sufriendo de alguna forma una contracción en su validez o en su fenómeno democrático. India es la gran democracia del mundo. Son cerca de 1.400 millones que viven en un régimen democrático. Sin embargo, esta democracia ha perdido perfección, y probablemente lo que está haciendo el establishment indio en el gobierno hoy día es procurar que el precio interno no aumente. Ante eso, ha generado esta restricción en la exportación, con el efecto hacia todos los mercados que ya mencionaba antes. Profesor, ¿cómo se espera que evolucionen los precios de estos alimentos? Considerando además también la llegada del invierno a nuestro país, ¿es probable que sigan subiendo? Yo diría que es probable que sigan subiendo. El fenómeno de escasez relativa se está materializando todavía. El problema siempre en el mercado agrícola es que los precios son muy difíciles de predecir. Entonces, los productores que hoy día observan un alto precio del arroz, por ejemplo, y que podrían pensar
producir más se enfrentan al fenómeno de que recién en un año van a poder vender sus cosechas. Y eso tiende a ser un fenómeno que limita la posibilidad de que tomen decisiones muy rápido o que los precios se ajusten rápido. Sin embargo, estamos observando otro fenómeno del cual también tenemos que estar conscientes porque es un fenómeno que nos va a pegar positivamente en los precios corrientes. Esto es el precio del cobre. El cobre hoy día está sufriendo un fenómeno de fuerte demanda con corrección de precios al alza. Hoy día estamos en $4,8 por libra y eso es una muy buena noticia. Los analistas esperan que esto se mantenga en el tiempo y por lo tanto debiera eso producir una caída en el precio del dólar y por lo tanto al caer el precio del dólar baja el costo del transporte y baja el precio de algunos insumos que son importados. Y eso se debiera ver Por reflejado. lo tanto, la expansión de precios no debiera ser tan alta como la que observamos en los últimos meses. O sea, en el último mes el arroz subió a 2.000 pesos en promedio, ¿no es cierto?, entre 1.800 y 2.200, dependiendo de la calidad del arroz. Ese fenómeno de incremento debiera, a mi juicio, moderarse. Ahora, Chile también tiene una costumbre de consumir muchos productos de temporada, porque, digamos, aún así los precios continúan subiendo de todos modos. Llama la atención eso, porque por ejemplo nosotros en invierno lo que pasa es que la gente suele consumir más naranja, por ejemplo, más cítricos, que son frutas de invierno, y en verano cambiamos a la fruta de verano. Sin embargo, vemos que de todos modos suben los precios en todos los tipos de fruta. ¿A qué se debe esto? Acuérdate de lo que yo decía, es el efecto sustitución. Si algo se vuelve más caro también a los productos que se complementan con ese producto que subió. Cuando el arroz se vuelve más caro, a lo mejor dejamos de consumir algo de arroz y vamos a consumir algo más de trigo, y eso a lo mejor en el extremo algo más de fruta, pero va a generar una presión hacia todos los precios de la canasta que estamos consumiendo regularmente. El fenómeno es un fenómeno complejo del cual tenemos que estar conscientes de que no se va a resolver de un día para otro y que tenemos que de alguna forma optimizar a nivel de las familias el cómo nos aproximamos al consumo. ¿Y podría ayudar, por ejemplo, el incentivar el que nuestro país produzca más este tipo de productos en vez de tener que comprarlos afuera, teniendo en cuenta, digamos, los problemas internacionales? ¿O eso tampoco ayudaría mucho? No, eso ayudaría, pero no es una... es una medida de tiempo. Podríamos generar un estímulo. En el pasado, en algunas épocas de nuestra historia, se ha usado en lo que se conoce como una banda de precios, que es en el fondo el Estado compra a un precio determinado que es alto, por lo tanto el productor se ve estimulado a producir sabiendo el precio al que va a poder vender, y el Estado después vende a un precio más bajo. Eso es una suerte de subsidio que el Estado otorga cuando le interesa que una industria crítica, por ejemplo el trigo en alguna época de la historia de Chile, se produzca masivamente. Eso es un fenómeno que puede implementarse, pero es una medida de largo plazo que no necesariamente va a ser implementada, porque si las cosas vuelven a la calma, es razonable comprar en aquel lugar donde los productos naturalmente son más baratos. ¿Por qué compramos arroz argentino? Porque Argentina tiene condiciones objetivas para producir bienes agrícolas que son superiores a las nuestras. Nosotros producimos fruta con mucha calidad y con mucha competitividad, pero el arroz probablemente, el mismo arroz con las mismas características, es más barato de producir en Argentina. Entonces el equilibrio económico de largo plazo depende de cuándo la humanidad entera, cuando el planeta vuelva a niveles de estabilidad más grandes de lo que hoy día se observan. El fenómeno de alguna forma partió con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, generó expectativas muy negativas y de alguna forma eso remodeló el mercado de los granos, y los granos son el gran alimento de la humanidad. Bien, muchísimas gracias, profesor, por estar junto a nosotros. Despedimos a Héctor Osorio, director de Extensión del Centro de Finanzas Empresariales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, Héctor. Gracias a ti, un placer. Bueno, y ahora nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Bolsillo en Chilevisión Noticias.